¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección de su podcast preferido, Educación Sofocante. Y como todos los episodios, me encuentro aquí con mi compañero Eduardo Herrera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? No, pues bien, aquí andamos ya otra vez en... Volvimos a otro nuevo podcast, un nuevo episodio. Ya llevamos 2 semanas nada más haciendo uno. Ya debíamos uno. Pero bueno. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, fíjate que sí fue un fin de semana un poco presionado. Eh, Me estresé mucho ya con esto de fin de ciclo y todavía quedan cosas por hacer, por evidencia y todo eso, pero ya un poquito más relajado, incluso ya mejor que el capítulo anterior. Sí, ya es menos peso el que tenemos encima por lo mismo de, Sí. como dices, el cierre del año también, porque ya son 3 años y ya nada más va a faltar uno para terminar. Ya, 3 años, menos de un año nos queda para terminar. Sí, ya menos de un año, qué triste. Pero bueno, a ver, coméntanos de qué tema vamos a hablar en esta ocasión. Pues un tema un poco trascendental en cuanto a lo que hacemos. Igual antes de grabarlo lo platicábamos un poco y nos lo considero bastante importante para nosotros y obviamente muy interesante que queremos tratar para el público, ¿verdad? Bueno, para ti, ¿qué es ser docente? Ese es el tema del día de hoy. Para ti, Eduardo, ¿qué es ser docente? ¿O qué significa esto? Ser Mm, docente de educación básica. sí, bueno, creo que en general el ser docente, pues bueno, creo que es para mí es como tienes que ser un modelo a seguir en cuestiones de todo lo que les vas a enseñar a los alumnos. Por ejemplo, los valores, probablemente hasta cierto punto también tu forma de vestir y tu forma de hablar también tiene mucho que ver. La imagen es la que vas a transmitir también dentro del aula para que tus alumnos sean como personas para bien y que quieran ser como tú en algún momento. Siento que para mí eso es ser docente. ¿Para ti qué es ser docente? Bueno, actualmente ser docente en la actualidad significa muchísimo para mí. Significa tener un estilo de vida adecuado para realizar tus actividades, basarte pues, en tu aprendizaje y pues significa también ser ejemplo para tus alumnos, para poder ahora sí que impartir esos aprendizajes o generar esos aprendizajes en ellos. Sin embargo, también en retrospectiva, pues ser docente para mí también es un sueño, porque desde niño me fijé esa meta en algún momento llegar a ser maestro y también es eso para mí. Un sueño que poco a poco se va a ir modificando, pero ahí continúa. Sí, pues creo que de hecho muchas veces nosotros desde chicos empezamos a tener ese sueño, como dices, ese pensamiento de que quiero ser maestro y en algunos casos, bueno, yo lo he llegado a ver, de que también en niños pequeños juegan que a ser maestros y hasta se ponen ahí en grupitos de tres, cuatro y uno es el que les habla a los demás como si fuera un maestro y pues ya desde ahí, ¿no? Probablemente ahí tengan la vocación de querer enseñar a los demás, pero en algunos casos ese pensamiento como que llega como a madurar y a evolucionar y probablemente llegue a cambiar. Y en otros casos, ¿no? En otros casos se va a quedar, incluso va a tomar muchísimo más fuerza cuando ya toque el tiempo de decidir qué es lo que quiere ser a futuro, ¿no? Que generalmente esto se plantea en casi en la preparatoria, porque es cuando empiezas con el bachillerato para de ahí saber qué es lo que quieres estudiar probablemente en la universidad. O si sales como con una carrera técnica, pues ya lo que haces ahí es como ver posibilidades de trabajo, ¿no? Y sí, o sea, el hecho de ser maestro, pues sí está complicado porque lo llegas a pensar en el bachillerato y como que ninguno se liga al que a lo que queremos ser. Pero al final de cuentas también es una otra preparación externa, ¿no? El hecho de poder ser algo más que solo maestros, por así decirlo. O sea, que tengamos aparte otro tipo de conocimientos y no únicamente los que se tienen que enseñar dentro del aula. Sí, por supuesto, concuerdo totalmente contigo. Tú cuentas con bachillerato técnico, ¿verdad?
Sí, ¿En qué te especializaste tú? en la de físico matemático creo que es el que te ayuda en las ingenierías y eso. Ah, ok, ok. ¿Tú tienes? No, no, yo no. Yo por el contrario hice prepa de 2 años y no íbamos ninguna carrera técnica y creo que esa es la diferencia. Nada más, ¿no? La de 2 y la de 3. Supongo que también Sí, tiene otra metodología, ¿verdad? Otro seguimiento con las materias y eso. Pues es como el punto en que más llega a diferenciarse. sí, y es que de hecho, por ejemplo, en el caso de las de 3 años, pues es como te digo, es que como que se preparan, te llegan a tener una preparación, no te digo que más avanzada, pero sí un poquillo más que probablemente las de 2 años, y por eso incluyen ahí lo que viene siendo el bachillerato, para que puedas como plantear qué es lo que vas a estudiar a futuro, por así decirlo. Sí, ¿a ti se te dificultó mucho cuando estabas en prepa decidir ser maestro? Así de que, chin, quiero otra cosa o no sé, me inclino más por esta y al final te decidiste por una. ¿No se te Sí, complicó? ¿Sí? fue muy difícil porque yo recuerdo que estaba ya en quinto semestre. Ya me acuerdo que estábamos por ya para pasar el sexto, pero antes teníamos que hacer un... Teníamos que ver qué posibilidades de carreras podías elegir, ¿no? O sea, para ya sea sacar una ficha o algo así. Y yo en el último momento dije, no, pues vámonos a la BCN, ¿no? Porque dije, pues quiero ser maestro, porque pues vuelvo a lo mismo, esa vocación, esa forma de ser, de querer ser un maestro, pues me nació cuando yo hacía mi servicio. Entonces, bueno, que el servicio es algo que me pedían para poder salir, ¿no? De la prepa, que me dieran el certificado. Y ahí nació las ganas de ser maestro, entonces de ahí como que dije, no, pues vámonos por esta opción y de hecho fue la única. No saqué otra ficha en otras universidades para estudiar algo diferente, directamente me fui a esto y afortunadamente quedé. Qué bueno, la verdad. Y dice tu servicio en una escuela, ¿verdad? Supongo. Sí, de hecho fue en una primaria. Ah, qué padre. Y fíjate que yo no. Yo desde niño, desde primer año, yo veía a mi maestro que me enseñó a leer y mi maestro Aarón, que a lo mejor escucha esto, eh, este, él me motivó desde un principio. Yo lo veía cómo nos ponía actividades y todo. Y yo aún así pues con esa mentalidad de niño todavía, ¿verdad? Un poco soñadora. Yo quiero ser maestro. Yo decía, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser policía. Y yo recuerdo que desde ese entonces yo dije, yo quiero ser maestro y se repitió en primaria, en secundaria y en prepa. Pues yo tampoco batallé para elegir entre carreras. Sí surgió una que otra opción, pero igual eran como plan B o plan C, si era posible. Pero igual aquí, bueno, para entrar a la BCN fue mi primera y única opción y pues gracias a mi trabajo, a mi dedicación, quedé y pues aquí estamos, ¿verdad? Sí, Igual lo que me motivó, siempre dije, bueno, ahorita hay más espacios para desarrollar esta labor docente, pero a mí me enamoró eso, estar trabajando con niños, ser maestro, todo lo que involucra, pues el quehacer educativo. sí, de hecho eso que dices de niños, pues sí, creo que de niños queremos ser medio mundo, ¿no? O sea, queremos ser esto, queremos ser lo otro, pero pues a la vez está bien porque ya de ahí probablemente podamos decidir desde lo que decíamos de niños y cómo va evolucionando ese pensamiento. Eh, sí, la verdad que, pues la verdad sí estuvo muy bien que hayas tenido como que digamos, esa única oportunidad y lo lograste, porque se llega a dar el caso de algunas personas que lamentablemente no, nada más si lo intentan en un solo lugar y no quedan, o los dejan a un lado y así como de, pues sí, ya desperdiciaste probablemente un año, por así decirlo, y entonces ahí es donde se generan conflictos, ¿no? Porque ya te estás atrasando como probablemente en tu preparación para el campo laboral independientemente de lo que estudies. Creo que es más complicado hasta cierto punto que incluso difícil como de entender cuando te dicen que no quedaste probablemente en la autónoma y todo ese tipo de universidades, porque son universidades ¿cómo se llama? Que son muy solicitados, o sea, son de que cada año tienen miles y Tienen miles de mucha demanda. aspirantes, exactamente. Ujú. Entonces sí es como complicado como que entender esa parte, que cuando tienen, casi yo voy a esta única opción es porque sé que voy a quedar. Pero si en algún momento llegas a pensarlo, pues sí,
O sea, lo piensas en cuestiones de qué pasaría si, pues ya ahí es donde ya la mente te empieza a jugar y puede que no quedes por ese pensamiento que ya tienes. Sí, totalmente de acuerdo. Me acuerdo que pues exactamente casi 3 años, pues pasó eso, ¿verdad? De que fuimos aceptados. Yo lo viví muy impresionado porque una semana antes fue la final del mundial y por la noche mis ex compañeros de prepa publicando en redes sociales, ay, sí quedé y poniendo el número de matrícula y todo, y otros, ¿verdad? No quedaban y pues no subían nada. Y yo la semana siguiente estaba pues, con ese nerviosismo que da, ¿verdad? Antes de la noticia. Y en la mañana siguiente fui a comprar un periódico y ahí vi mi numerito de matrícula y me di cuenta que pues ya iba a formar parte pues, de esta institución, ¿verdad? Y pues sentí muy chido. Sí, y fíjate que yo también viví esa situación así bastante tensa. Me acuerdo que sí, yo también me pasó que algunos compañeros que están en la autónoma ponían que se habían quedado y hasta ponían lo que era lo que les salía, ¿no? Como un comprobante y decían sus datos y decía estado y decía aceptado, algo así. Aceptado, aspirante seleccionado, algo así. Aspirante seleccionado. Y sí, faltaba una semana para el de la normal y dije, changos, estaba muy tenso esto. Y no, me acuerdo que yo me quedé mucho tiempo, me quedé despierto hasta que salieron los resultados como hasta la 1, 2 de la mañana. Y ahí estaba en la laptop y me paraba cada rato y no actualizaba la página para ver si habían salido y no estaban y no estaban y así, no. Entonces, ya en un momento cuando vi que ya habían salido, chequé, busqué y hasta rectifiqué como 4 veces porque dije, no me vaya a ilusionar a lo loco y capaz si ni es el mío. Y no, sí, ahí estaba mi número y dije, pues sí quedé. Ahí todo yo, todo emocionado a las 3 de la mañana casi gritando. No, yo me di cuenta hasta otro día. Yo me dormí para evitar ese estrés. Me dormí como bien temprano, me dormí como a las 10 y al día siguiente me desperté también temprano y, y ya. Me acuerdo que ni había nadie en la gente, yo buscando un periódico. Ya cuando vi mi numerito dije, ah, qué chido, sí quedé. Y también rectifiqué como 80 veces y a ver si era mi número. Y Sí. se sintió muy padre, pero ahorita ya entramos y ahorita ya no podemos salir. Bueno, no, bueno, o sea, sí podemos, otra cosa es que Sí queramos. podemos, sí. Pero de hecho, siento que también el hecho de ser maestro influye mucho en esta decisión que tomas. Porque, bueno, no sé si en tu grupo pasó, pero en el mío sí, o sea, empezamos 30 y tantos y ahorita ya se nos fueron 10 a lo largo de los 3 años. Entonces ahí donde Ah, caray. probablemente pienses o llegues a pensar que no era lo tuyo, cuando en un principio sí, o probablemente no, y no le encontraste el gusto, no le encontraste ese amor a la educación, por así decirlo. Bueno, en mi grupo no fue tanto el caso así tan extremo de que se haya ido casi una tercera parte del grupo inicial, pero no me acuerdo cuántos empezamos y solo sé que se han ido tres a lo largo de estos 3 años, 3 o 4, si mal no me equivoco, y pues obviamente ya son por decisiones propias, ¿verdad? Y yo me alegro que si no era lo suyo, que si a lo mejor tenían otras opciones mejores y se sentían bien en otros, pues qué padre, qué chido que se dieron cuenta a tiempo y que pues reestructuraron o orientaron mejor sus metas para poder dedicarse a otra cosa. Esto es muy demandante y qué bueno que se percataron de ello. Sí, pero aquí el problema es ese, te llegas a, como dices, se percataron hasta cierto punto de tiempo y a la vez no. Porque hicieron el examen, quedaron y probablemente dejaron fuera a alguien que sí quería o sea, sí quería entrar probablemente desde su primera oportunidad y quería, o sea, amaba la docencia, amaba enseñar o amaba enseñar, no sé. Y de repente, no sé, pues se llega a dar el caso de que no entran porque le dan un lugar a otro y ese otro a las 3 semanas ya no va, entonces como que mm, está de Sí, pensarse. igual, a lo mejor ese que se salió a los 2 meses, a los 2 años, no quería, pero sí era totalmente apto para ello. A lo mejor sus aptitudes eran las para hacerlo, pero en el fondo no quería. Y al contrario, el que no quedó, por más que haya querido, por más que sea su pasión, probablemente pues ese filtro de los exámenes le dijeron, no, pues te falta, prepárate más o no sé. Igual
espero que aquellos aspirantes no seleccionados ya hayan reencontrado en otra escuela o se hayan reincorporado y pues realmente estén haciendo lo que les guste, ¿verdad? Sí, ahí te digo, es mucho de lo que sí, de lo que te gusta hacer. Porque también se llega a dar el caso de que los meten por obligación casi casi para, en todo caso, si quieres alguna otra carrera, como que piensan que esta es fácil y con esta bien fácil te vas a poder pagar otra, pero no, o sea, todo esto es un proceso de preparación constante. De hecho, el ser docente siempre es una preparación en todos los días. Y pues nada, o sea que no es tan sencillo como se ve o como se platica o como se habla en otros lugares. Se llega a dar el caso, por ejemplo, actualmente de la pandemia, yo lo he visto mucho en memes, de las madres de familia que dicen que ellas están haciendo el trabajo de los docentes. Fíjate, hasta dónde hemos llegado que piensan que esto es muy fácil, que nada más por decirle a su hijo que haga la tarea, ya está haciendo el trabajo del maestro, ¿no? Entonces como que hay que tratar de cambiar esa perspectiva de lo que es ser un docente y tener como que ese conocimiento apto antes de decir las cosas, ¿no? Que no te dejes influenciar o te dejes llevar por lo que tú crees y piensas que ese pensamiento que tienes está del todo correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Ha suscitado mucho eso, ¿verdad? De que las mamás, ya páguenme la quincena del maestro, de la maestra, cuando lo que únicamente que está haciendo es decirle a su hijo, ponte a hacer la tarea. Y obviamente ahora sí están fungiendo el rol de padres de familia que antes probablemente estaban ignorando. Igual no es tan marcado ahorita, pero sí hace un año muchísimas quejas en redes, incluso hasta en comentarios pues ya más personalizados. No sé si te tocó, a mí sí, que dicen, ay, maestros flojos, que no hacen nada. Yo estoy haciendo su trabajo, páguenme a mí. Pero a lo mejor hay que entender un poco, ¿verdad? No del todo, pero sí, probablemente son de personas que en ese momento perdieron su trabajo, en ese momento pues era la única actividad que estaban haciendo y querían alguna remuneración y era la manera en que podían liberar ese estrés. ¿Cómo? Pues atacando pues al magisterio, atacando a estas personas, bueno, los ataques de estas personas, perdón, y pues sí, ¿verdad? Muy debatible eso. Yo te quiero preguntar, también, ¿cuál fue tu primera impresión cuando, bueno, para los que no lo sepan, cuando llegas a la carrera de licenciatura en educación primaria, en algún momento, en un semestre, tienes que ir a una escuela primaria a realizar observación de todo el contexto y áulico y tanto escolar, y pues observar todo, ¿verdad? Características del grupo, etcétera. Y pues es todo un proceso en el que debes de aprender. ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿O en qué Mm, grado te tocó? pues de hecho fue fue una impresión bastante grande porque me recuerdo que yo no estaba en ese momento en el salón como tal, me acuerdo que yo estaba, no me acuerdo dónde estaba, creo que estaba comprando lonche o algo así, y en eso íbamos llegando al salón y no, pues ahí está la lista con los que van a una escuela y a otra. Entonces ya cuando fue así como de changos, ya nos va a tocar ahora sí ya meternos en todo esto, porque pues al principio es pura teoría. Y entonces fue muy chido. Y de hecho me tocó a mí observar segundo año. La verdad, pues bueno, es que mi forma de hablar y mi forma de expresarme no pudiera ser aplicable para niños de primeros años porque tengo un lenguaje muy técnico y no siento las capacidades para adaptarlo a un lenguaje que ellos lo entiendan. Pero igual se puede trabajar, ¿no? Este, y sí, la verdad sí estuvo muy chido esa de que la primera vez que fuimos a observar estábamos todos nerviosos de qué va a pasar, qué vamos a hacer, entonces estuvo padre. ¿Cuál fue tu experiencia y qué grado te tocó? A mí me tocó un quinto grado en una escuela de la zona industrial y la verdad también estábamos todos muy nerviosos. Me acuerdo que el grupo de escuela de práctica, ahí íbamos todos en un camión y desde ahí ya me sentía nervioso. En primero porque no habíamos visitado la escuela desde antes. Eh, yo traté de como de transmitir esa seguridad. Ah, sí, yo sé dónde está, pero realmente no sabía dónde estaba, solamente tenía como la idea de dónde quedaba y, y yo esperaba, yo me acuerdo que nuestro profe, el profe Fer, que ahorita tienen, nos dijo, no, los grupos son como de veintitantos alumnos y ya llevábamos gafets y todo para conocer a los alumnos. Voy llegando a mi salón y hay más de 50 alumnos y Ah, ya su como que desde ahí, máquina. sí, y sí le dijimos, usted nos dijo que habían veintitantos.
y ya, ¿verdad? Pues, ¿qué más le quedaba decir al profe? Pues, él fue lo que intuyó ante eso. Y sí, primero fue nerviosismo por conocer a los niños. Y fíjate que para mí fue desgastante, porque poner atención, bueno, uno estando en la escuela es diferente siendo alumno a siendo maestro, a también ser observador. ¿Por qué? Porque debes de poner atención a muchísimas cosas, tomar apuntes. En mi caso estuve toda la jornada sentado en una sola posición, en una banquita pequeña, ¿verdad? Pues que son para niños y pues yo no soy un niño. Eh, a mí me dolía la espalda por estar sentado, incluso llegaba hasta bostezar porque me quedaba dormido. Realmente me dormía un poco o no sé, se me hacía muy desgastante que nada más estar sentado y yo tenía la necesidad de pararme, de caminar, ¿no? De estarme totalmente quieto o rígido. Y esa fue mi impresión. O sea, eran muchas cosas que aprendí en ese contexto y muy buena escuela, tanto que pude rescatar muchísimas más cualidades positivas y aprendí mucho, pero sí, me cansé un poco nada más estar viendo. Me da risa eso que dices de que te quedabas dormido. Bueno, no como dormido, pero sí, en algún momento, ya 3 horas ahí antes bueno, del inicio al recreo, nada más estar sentado, pues para no influir tanto ahí pues en la reproducción áulica de los niños, pues sí, sí era desgastante nada más estar ahí quieto. Sí, a nosotros nos pasaba lo mismo también. Pero nada, hasta eso. ¿Será que pues, en los niños más chiquitos pues son como más directos, ¿no? Sí, Y llegaban a hacernos plática y como que ahí probablemente como dices, probablemente ese aburrimiento no sé estar sentado o nada más viendo, en este caso pues se convirtió como chido, ¿no? Porque te estaban haciendo plática y los conocías hasta cierto punto. sí, ya cuando los conoces, cuando poco a poco te vas como desenvolviendo con ellos, aprenderte sus nombres, y ya cuando te dicen profe o maestro se siente chido. La Sí, primera ya, ahí vez, sí. ¿verdad? Ya cuando todo el día están, profe, 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 Ya ahí pues sí ya no fastidia. tanto, ¿verdad? Sí, 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 eso fue Sí, como que lo más chido del principio. sí, la neta sí, es lo mejor, por así decirlo. Y a ver, ¿cuál fue tu primera? Bueno, en este caso ya hablamos de una primera experiencia dentro del aula. ¿Cuál sería tu segunda, pero ya practicando? De esas jornadas que tuvimos que cambiamos de escuela y fueron, creo, una semana y luego cambiaron a 2 semanas de práctica. ¿Cuál fue tu experiencia ahí dentro de la institución educativa? Pues, ¿misma donde empezamos o ya en la otra? No, ya en la segunda. ¿En la segunda escuela? Bueno, Sí, bueno, es que en la primera solamente fue como, bueno, en este caso, como ayudantía, ¿verdad? Que no es lo mismo, ajá, es como una actividad. Sí. sí, Bueno, bueno. pues en esa primera, pues estuvo padre, la verdad. Sí eran muchos niños y trabajar, pues por diversas estrategias sí se complicaba un poco más por el espacio. Y era poner atención a eso, era desgastarte la voz, que es algo que a lo mejor yo cometí el error de tratar de controlar a todos pues, usando mi voz y obviamente me ganaban. Pues poner atención a todos pues era desgastante. Ya, pues uno poco a poco va obteniendo más experiencias, ¿verdad? Ya en otra escuela, la primera impresión que tuve fue en un internado y yo llegué, primero íbamos a observación igual, pero ya practicando. Creo que me gané a los niños muy bien. Sabía cómo escucharlos, ponía atención a lo mejor a lo que ellos necesitaban, obviamente lo que está dentro de las posibilidades, y me empecé a llevar bien con ellos, platicaba, les contaba cuentos, todo con obviamente pues la disponibilidad de tiempo, no infringiendo pues en otros momentos del aula, perdón, de la producción en el aula y considero que me fue bien, o sea, sí fue un gran reto adaptarte a todo esto. Ya en esa escuela que te digo fue un tercer grado, pero no sé, como que me mentalicé mucho para hacerlo bien y, y ya como que la buena relación que hubo con los niños hizo que actuara bien. Bueno, yo lo califico como bien. Muy bien, no, sí, sí, creo que como ya teníamos conocimiento antes, probablemente como que la forma o la estrategia pues cambió hasta cierto punto y pues creo que fue por una mejora de la misma. Yo me acuerdo que en mi caso yo, la primera ayudantía pues sí la neta sí me fue re mal, siendo sinceros, porque pues no, no, te digo, mi lenguaje es muy técnico, entonces fue difícil adaptarlo a los niños de segundo año.
Y ya en la segunda práctica ya me tocó un grado un poquito más grande, ya me tocó cuarto, entonces ya dije, no, pues aquí ya no hay problema. Me tocó practicar en una primaria que está ahí en La Constancia y sí estuvo chida porque gané muchísimos recuerdos, por así decirlo, tanto de los alumnos como de incluso de los maestros en formación que fuimos a esa escuela. Pasamos momentos muy graciosos y hasta cierto punto sí es bonito recordarlo. Y en cuanto a la práctica, pues sí me fue bastante bien. Siento que les enseñé bien hasta cierto punto. Casi no tenía dudas y generalmente mi grupo era de los más callados. Hasta yo me sorprendí de la capacidad que tenía de ponerlos a trabajar y que estuvieran en absoluto silencio. O sea, literalmente tú podías estar ahí dentro y escuchar a los demás salones hablar, gritar y el mío callado. O sea, como si hubieras puesto el mute a la tele, ¿no? Entonces, sí fue una experiencia chida y ahí pues te das cuenta de que probablemente para qué grado tienes como cierta especialidad y para qué grado necesitas como que empezar a trabajar esa especialidad para que les puedas enseñar. Sí, muy cierto lo que dices. Fíjate que no, mis grupos nunca han sido así tan callados. A lo mejor creo que el callado soy yo, pero no mis alumnos. Igual, pues es como todo, ¿verdad? En algún momento se sale el maestro y, ya se salió, hagamos ruido, no sé, La y ya típica. empieza el desorden. Sí, exactamente. Pero pues como todo, ¿verdad? Momentos de diversión, momentos pues de realmente ponerse a trabajar. Y como he dicho a mis alumnos, hay momentos en los que vamos a platicar, hay momentos en los que vamos a trabajar y tenemos que hacerlo bien, si es que quieren, pues obviamente que se repitan esos momentos, ¿verdad? Todo pues consensuado y pues por el bien de que ellos aprendan. Sí, es que aquí está una cuestión, fíjate, algo que acabas de decir mucho. No todo el tiempo tenemos que ser serios, no todo el tiempo se tiene que enseñar de una manera aburrida, porque siendo sincero, si tú eres una persona seria, de poco movimiento, encargas tareas a más no poder, encargas trabajos a más no poder, no estás logrando ningún objetivo, básicamente estás haciendo que el niño, bueno, en este caso la niña o el niño, odie la escuela por tu culpa, por así decirlo. Siento que el hecho de que seamos maestros no te digo, no tiene que influir mucho en que seamos serios, ¿no? También en nuestro caso tenemos que ser divertidos, dinámicos, como dices, en momentos de plática y momentos de trabajo y créeme que vas a lograr unos aprendizajes muy buenos y los niños se van a sentir muy satisfactorios, muy agradecidos contigo, que hasta te los puedes encontrar en unos años y te van a recordar por ese maestro que les caía bien, por ese maestro que les enseñaba bien, por ese maestro por el que aprendieron ciertas cosas. Entonces siento que ahí la seriedad del docente debe ser hecha a un lado, sinceramente, y empezar a tener esa innovación en cuestiones de ser un docente más activo, más alegre, que transmita buenos valores a los alumnos y que pueda así mejorar su práctica. Porque como te digo, muchas veces, incluso yo tengo mucho recuerdo muy presente de la primaria, de cuando tenía una maestra que era muy regañona. La verdad a mí me da muchísimo miedo ir con esa maestra. Y actualmente yo lo veo y así como de, yo no quiero ser regañón, yo no quiero que el alumno tenga miedo de estar en mi clase, ¿no? O sea, en este caso yo quiero que él desee estar en la clase, que él quiera estar y pues así vas a lograr muchísimas cosas. Sí, igual, lo decía, ¿verdad? Hay de todo y pues realmente tú te tienes que construir, o bueno, tú tienes que generar las ilusiones de lo que quieres ser y más en esta profesión. Si quieres ser, pues como tú lo dices, un poco más flexible, pues tienes que tener una postura como tal. Si tú te quieres, pues presentar de otra manera, tú solo lo vas a generar. Y pues obviamente pues, uno tiene experiencia de diferentes maestros o maestras y verdaderamente pues de alguna manera sí influye en cómo actuamos, cómo somos docentes, pero al final siempre reflexionando sobre nuestra práctica, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo podría mejorar, etcétera, pues nos conducirá pues, a ser mejores, si es lo que se busca. Sí, ser mejores modelos más que nada. Yo creo que va eso Exacto. ligado a ser un mejor modelo. Porque se llega a dar el caso, no sé si has visto que también durante esta pandemia muchos de los maestros que son serios o que son muy regañones en cuestiones se ponían muy estrictos, ¿no? O sea, que casi te exigían tener
la mejor conexión a internet del mundo, de esas de veces que no tienes ningún tipo de lag en los videojuegos. O te pedían trabajos excelentemente hechos. Pues eso no se trata. Creo que la formación de las personas no se basa en la excelencia, se basa en sus capacidades, en lo que saben hacer y cómo lo van a hacer y cómo pueden resolver problemas a futuro. Es una de las competencias más importantes. La resolución de problemas de manera autónoma es una forma de pensar, es una forma de concientizar también hasta cierto punto y también una forma de actuar para las personas, pero no únicamente para ellas, sino también para nosotros como maestros, cómo es que queremos actuar ante estos aspectos que se presentan en la vida dentro del aula, por así decirlo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno, creo que sería todo. ¿Algo que quieras mencionar? ¿Algo que quieras agregar a este tema? Pues no, creo que la verdad bueno, sí y a la vez no. Este, hablamos de un tema bastante interesante, una pregunta que te puede ayudar a concientizar a ti mismo, para ti que es ser un maestro, para ti que es ser docente, porque ya se le conoce, tiene diferentes términos, ¿no? Y yo con lo que cierro, y para los que estén escuchando esto y quieran ser maestros, pues que sean el maestro que siempre, sean la maestra o el maestro que siempre quisieron tener. Yo con eso cierro. Sí, de acuerdo. Igual también involucra otro tipo de aspectos, ¿verdad? Ya cuando trabajen, pues probablemente no es el trabajo mejor remunerado de todos, pero pues si tú lo quieres, si tú, alguien que escuche esto tal vez, si está interesado en realizar esta labor, pues adelante. Muy bonita y pues aprende muchísimo. Creo que Exacto. sería todo. Exactamente, y pues bueno, ya saben que si nos están escuchando en Spotify, pues pueden seguirnos. Y si están en YouTube, pues pueden suscribirse al canal de Edus, dejar su like, compartir y comentar el podcast. Creo que es muy importante hasta cierto punto también conocer para ustedes qué es ser docente. Y pues nada, nos estaremos viendo en el próximo episodio que esperemos ahora sí grabar. Y nos estamos viendo muy pronto. Adiós. Adiós.